Bueno, nuestra primera cavidad que vamos a ver es la cavidad orbitaria. La cavidad orbitaria es una cavidad ósea profunda que constituye la región común entre lo que es la cara y el cráneo respectivamente. Contiene en su interior, o aloja en realidad, al órgano de la visión. Existe en total en el rostro el número de 2, ambos situados justamente a ambos lados de la línea media, cuya situación está situada entre lo que es el hueso frontal hacia arriba y hacia abajo parte de los huesos del macizo facial. Esta es una estructura que tiene una forma característica que es la de una pirámide cuadrangular que está orientado prácticamente hacia adelante y en sentido lateral. Esta dirección prácticamente involucra a todo lo que es la pared lateral aquí en esta zona, mientras que esta pared, que es la pared medial, es prácticamente antero-posterior. En cada órbita vamos a estar viendo, se describe 4 paredes en total. También podemos escribir que tiene 4 bordes y va a presentar una base y un vértice. La base prácticamente va a estar constituida hacia arriba por el arco orbitario frontal y las apófisis orbitaria interna y externa respectivamente. Además de eso, la escotadura supraorbitaria. Está la escotadura supraorbitaria que va a corresponder con lo que es la parte superior de la base. Abajo y hacia adentro tendremos primeramente la apófisis ascendente del maxilar superior. Además de eso tendremos parte de lo que es el conducto y el agujero infraorbitario, y más internamente tendremos este surco, que es el surco lagrimal, la cual va a estar bordeado por esta cresta, que es la cresta lagrimal superior. Hacia abajo y hacia afuera tendremos al reborde, en realidad el borde antero superior de este hueso, que es el malar o cigomático, y hacia arriba y hacia adentro tendremos una pequeña depresión aquí en este sitio, que va a ser la fosita troclear. Ya en el fondo tendremos lo que es el vértice, la cual vamos a tener lo que es en una vista la fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal y el conducto óptico más hacia adentro e internamente. Esta estructura tiene un tamaño aproximadamente de 45 milímetros partiendo de lo que es la base hasta el fondo, que es el vértice, y va a presentar, como dijimos también, 4 ángulos. ¿Verdad? Va a tener un ángulo que es el ángulo superomedial, ángulo superolateral, inferolateral e inferomedial respectivamente. Empezaremos viendo lo que es la pared superior, o llamado también la bóveda. La pared superior en sí va a estar formada por la cara orbitaria de este hueso, que es el frontal, la cual prácticamente se va a extender hasta la articulación que hay aquí con el ala menor del esfenoide. Todo esto sería la pared superior, o llamada también bóveda, como dijimos, la cual incluye la porción horizontal del frontal y también lo va a incluir el ala menor del esfenoide. Aparte de eso también va a incluir una fosita, la cual es la fosita lagrimal, la cual va a estar situada en esta zona. Y en sentido anterolateral, más o menos aquí en este sitio, se va a encontrar otra fosita, que es la fosita troclear. Entonces de esta manera tenemos 2 fosas, la fosita lagrimal y la fosita troclear. En esta fosa, en realidad, esta pared va a corresponder directamente a lo que es la fosa craneal anterior, donde por arriba va a estar alojado el lóbulo frontal del cerebro. Aquí esta es una zona bastante delgada,
la cual normalmente en la cara interna, en la cara endocraneana, va a estar prácticamente dibujado lo que es las circunvoluciones del cerebro. Después tenemos lo que es la pared inferior, o llamado también piso, ¿verdad? La cual esta pared va a corresponder directamente a este hueso, que es la cara superior del maxilar superior, o simplemente la cara superior de la maxila, ¿verdad? También tendremos lo que es esta porción, que es la apófisis orbitaria del hueso cigomático o malar, que va también a formar parte de lo que es el 2/3 lateral o externo. Además, tendremos una pequeña porción de lo que es la apófisis orbitaria del hueso palatino, que va a estar situado mucho más en la profundidad. Y por supuesto, aquí en esta zona tendremos la presencia de lo que es el canal infraorbitario. Además de eso, tendremos que tener en cuenta que en la parte externa o por fuera tendremos este pequeño orificio, que es el conducto o canal infraorbitario. Dentro de lo que es esta pared, podemos decir y resumir que está constituido principalmente por la cara superior del maxilar y la apófisis orbitaria del hueso malar o cigomático. La pared lateral o externa de la cavidad orbitaria va a estar constituida principalmente partiendo de atrás hacia adelante por este hueso, que es el ala mayor del esfenoide, respectivamente a través de su cara anterior y su cara medial respectivamente. Después tenemos lo que es la apófisis frontal de este hueso, que es el cigomático, que se dirige por fuera y hacia adentro hasta alcanzar a esta estructura, que es la porción lateral de la cara orbitaria del hueso frontal. Entonces, tenemos tres huesos que conforman lo que es la pared externa o lateral. Ala mayor del esfenoide. Después tenemos la apófisis frontal del hueso malar o cigomático y la cara orbitaria de la porción lateral del hueso frontal. Luego tenemos esta cara, que es la cara medial. La misma va a estar constituido partiendo básicamente desde atrás hacia adelante, primeramente por este hueso, que es ya la parte de la cara lateral del cuerpo del hueso esfenoide, que después se continúa ya hacia adelante por lo que es esta estructura, que va a ser la lámina orbitaria del etmoide, la cual se dirige hacia adelante tanto a nivel superior como inferior hasta alcanzar con la articulación con este hueso, que es el hueso unguis o lagrimal. Después tenemos ya lo que es este pequeño surco, que es el surco lagrimal, la cual va a estar antecedida por esta cresta que se desprende del hueso, que es la cresta lacrimonasal o cresta lagrimal respectivamente. Ya en la parte más anterior vamos a alcanzar lo que es esta apófisis, que es la apófisis frontal del maxilar, o la rama ascendente o montante del maxilar superior. La peculiaridad que tiene esta pared es que en la parte posterior se encuentra este orificio, que es el conducto óptico, un canal que permite la comunicación entre lo que es la cavidad orbitaria y por supuesto la cavidad craneal. Repitiendo, este canal contiene lo que es el nervio óptico, la arteria oftálmica y a veces algunas venas pequeñas, ahora que puede atravesar este sitio. Tenemos ahora los ángulos, que en total son el número de 4, partiendo con este ángulo, que es el ángulo superoexterno o ángulo superolateral, la cual parte directamente aquí en esta zona, que está la fosita lagrimal,
partiendo por la sutura frontoesfenoidal hasta terminar con la cola de lo que es la fisura orbitaria superior. Después tenemos lo que es el ángulo súpero-interno. El ángulo súpero-interno está representada por la sutura que va a unir directamente a lo que es el frontal con el maxilar, con el lagrimal y por supuesto con el etmoide. Este ángulo, va a terminar directamente hasta a nivel de este conducto que es el canal óptico. Entonces tenemos lo que es la sutura frontomaxilar, tenemos la sutura frontoungueal y la sutura que hay entre la articulación frontoetmoidal. Entonces son tres articulaciones la cual va a corresponder a este ángulo. Luego tenemos la sutura, o mejor dicho, el ángulo ínfero-interno o ínfero-medial, la cual va a comprender lo que es la sutura entre este hueso que es el maxilar con el lagrimal y por supuesto con el etmoides. Y por último, para finalizar, tenemos el ángulo ínfero-externo. Este es un ángulo la cual va a partir directamente de lo que es la apófisis orbitaria del malar hasta lo que es la hendidura esfenomaxilar. Bueno, llegamos al vértice de lo que es la cavidad orbitaria. Aquí en este sitio tenemos lo que se llama el anillo de Zinc. El vértice en realidad corresponde a lo que es la parte medial de esta estructura, que es la fisura orbitaria superior, que comunica directamente la órbita con la fosa craneal anterior y también lo hace con la fosa craneal media respectivamente. Aquí por este sitio va a transcurrir principalmente lo que son los nervios oculomotores y también van a transcurrir los vasos que se van a encargar directamente de la vascularización del globo ocular. Aquí hay un tendón, el cual justamente se llama anillo tendinoso o tendón común de Zinc, que aquí se ve en esta estructura, la cual está representada dibujado. Este es un anillo que va a estar compuesta por un tejido conectivo fibroso y se encuentra en este sitio, ¿verdad?, en la cual se inserta 5 de los 6 músculos extrínsecos del ojo, principalmente el recto superior, también lo hace el recto, en este caso inferior. Tenemos lo que es el recto lateral, tenemos el oblicuo superior y el oblicuo mayor del ojo respectivamente. Por este anillo van a atravesar, como dijimos, varios elementos, ¿verdad?, de los cuales principalmente son los nervios oculomotores. Aquí tenemos una representación esquemática de lo que son las estructuras que atraviesa este anillo tendinoso o anillo de Zinc. Hacia arriba tenemos este anillo, la cual va a estar atravesado por el nervio óptico, que es el segundo par craneal, la cual va a acompañar esta pequeña arteria que es la arteria oftálmica. Ya más por debajo tenemos esta estructura, estos componentes que van a ser principalmente, tenemos primeramente este nervio que es el nervio nasociliar o rama del nervio oftálmico, que es una de las ramas terminales del nervio oftálmico. Después tenemos este otro nervio que va a ser el nervio oculomotor inferior. Y por último, más arriba tenemos dos nervios. Tenemos los nervios oculomotor o motor ocular común, que es el tercer par craneal, y más abajo tenemos el nervio abducen o motor ocular externo, que es el sexto par craneal. Ya por fuera acá tenemos del anillo de Zinc, tenemos lo que es este nervio, que es el nervio troclear, que es el cuarto par craneal o llamado también patético. Más arriba tenemos otro nervio, que es el nervio frontal
Y por último tenemos el nervio lagrimal. Estos dos últimos nervios van a ser las ramas terminales de lo que es el nervio oftálmico, ¿verdad? Una de las ramas también terminales, por supuesto, del nervio trigémino. La única rama del nervio trigémino, en este caso la rama del nervio oftálmico, que está contenida dentro del anillo de Zinc es la rama nasociliar. Y el resto está situada por fuera. Y también, a su vez, el único nervio que está fuera del anillo de Zinc, de entre los oculomotores, es el cuarto par craneal, que es el nervio troclear o patético respectivamente. Nuestra siguiente región, la cual vamos a estar viendo, es la región nasal. Ya una antesala a lo que es las fosas nasales. Vamos a estar viendo primeramente qué hay por fuera para ir describiéndola desde de superficie hasta interior. Tenemos primeramente lo que es la región nasal, la cual va a estar limitada hacia arriba por una pequeña línea imaginaria que va a partir o a que unir en realidad a ambas cejas, ¿verdad? Si es que las cejas obviamente están separadas. Hacia abajo tenemos otra línea, la cual es paralela a esta, que es esta, que va a pasar por el extremo posterior del subtabique nasal. Y lateralmente tenemos una línea oblicua, la cual se dirige desde hacia abajo y hacia afuera, que parte directamente desde la parte lateral externa del ala de la nariz hasta alcanzar el ángulo interno del ojo, terminando convergiendo directamente con la línea transversal que une a ambas cejas. Constituye directamente lo que son las líneas nasogenianas, esta línea. Aquí ya, sacando todo lo que es la parte de la piel, llegamos a lo que es el plano muscular. Como ustedes sabrán, los músculos de la expresión facial o de la mímica son muy superficiales, están situadas inmediatamente por debajo de la piel e inclusive algunos músculos están los insertos por la superficie de la región donde está situada la piel. Tenemos tres músculos principales en la región nasal. Uno hacia arriba, que es el músculo piramidal o llamado también prócer, que nace directamente de los cartílagos laterales de la nariz y el borde inferior del hueso propio de la nariz. Después se dirige hacia arriba a través de un fascículo más ancho, más extenso, la cual termina contactando e insertándose por delante de lo que es este músculo, que es el músculo frontal. El otro músculo que tenemos es este, que es llamado el transverso de la nariz, que nace directamente a nivel del dorso de la nariz, específicamente por encima del cartílago nasal, y termina ya en la parte lateral dirigiéndose hacia el surco nasogeniano. La acción de este músculo principalmente es dilatar el orificio nasal. Y por último tenemos este músculo que está aquí situado, que es el músculo dilatador del ala de la nariz, o llamado también dilatador del ala o de la ventana nasal. Este músculo se va a extender prácticamente desde hacia atrás hacia adelante. Se inserta principalmente en el borde inferior del ala de la nariz hasta terminar a nivel de la porción superior del músculo auricular de los labios. La acción principal de este músculo es dilatar el orificio nasal. Estos son los tres músculos entonces, la cual está situada dentro de lo que es la región nasal. Bueno, la región nasal está bastante vascularizada, está recorrida por numerosas arterias, las cuales van a emitir sus colaterales a medida que asciende. Tenemos primeramente esta arteria que asciende directamente, es una rama colateral de la carótida externa, estamos hablando de la arteria facial, que una vez que llega en este sitio va a emitir esta rama que es la arteria dorsal de la nariz. Luego continúa su pasaje, la cual en el punto medio del macizo facial recibe a esta arteria que es la arteria facial transversa de la cara,
para continuar después hacia arriba ya como arteria angular. Esta sería la rama terminal de la arteria facial, que es la arteria angular. Hay otras arterias también que emite directamente la arteria facial, que son las ramas profundas, que tenemos estas pequeñas ramas que van a ser la arteria dorsal de la nariz. Entonces son prácticamente todas ramas de la arteria facial, los vasos que se encargan de la vascularización de la región nasal. Bueno, llegamos a las partes más profundas, que son las fosas nasales propiamente dichas. Las fosas nasales son espacios delimitados principalmente por 4 paredes y 2 orificios, un orificio anterior y un orificio posterior. Esta tiene una orientación ventrodorsal, está bastante aplanado transversalmente y más ancha en el sector caudal que en el sector cefálico. Clásicamente, a las fosas nasales se lo describe como una pirámide de forma triangular, la cual va a estar constituida principalmente por estructuras óseas, cartilaginosas y fibrosas principalmente. Como elemento principal de las fosas nasales tenemos al hueso propio de la nariz, la cual son estructuras de forma cuadrangular que son bastante duras, se adelgazan principalmente hacia el lateral y hacia arriba y son un poquitito más anchas hacia abajo. Este hueso se articula principalmente hacia arriba con la porción nasal de este hueso, que es el frontal. Lateralmente lo hace con la apófisis ascendente del maxilar y ya en la parte interna se va a articular directamente con la lámina perpendicular del etmoide. Más hacia abajo, en la parte anterior, lo va a hacer directamente con el cartílago y la parte septal propiamente dicho. En cuanto a estos huesos, puede haber una cierta simetría, inclusive puede haber un tercer hueso supernumerario. Esto dependiendo muchas veces del desarrollo embriológico del mismo. Después tenemos lo que son los cartílagos nasales, ¿verdad? Estos también son estructuras de forma rectangular, la cual es bastante discutido, ya que en muchos textos lo consideran como de forma triangular. Estos cartílagos se van a articular hacia arriba de manera robusta con los huesos nasales propiamente dicho. Normalmente lo rebasa a través de su borde inferior. Esto muchas veces es importante, ya que a nivel quirúrgico esto se evita para que ocurran lo que son los colapsos valvulares y deformidades, ¿verdad?, que puede haber en esta zona, que puede ser fácilmente reparable a través de una cirugía estética, ¿verdad? Por eso muchas veces siempre acá el huesito de la nariz sobresale, ya que el cartílago no está por encima, sino que más bien se sitúa o se articula por debajo de ella. Después tenemos lo que es este sector, la cual se ve aquí en la vista inferior, lo que se llama el vestíbulo nasal, que es prácticamente la entrada a las fosas nasales. Esto tiene una forma trapezoidal, que es la puerta de entrada en realidad a esta estructura que se llama las narinas, o la porción anterior de las fosas nasales. Esta estructura estaba formada principalmente por el cartílago nasal anteriormente y hacia atrás otra estructura más débil que serían los fibrocartílagos. Esto tiene un relieve bastante peculiar y también de acuerdo a la fisiología de cada persona. Muchas veces esto es muy abierto y otras veces son cerradas, ¿verdad? Acá sería el sitio favorito de los cirujanos para realizar algún retoque estético, ¿verdad?, para afinar la nariz principalmente. Empezamos para ver ahora las paredes de las fosas nasales. En total son 4 paredes que vamos a estar viendo con cada una de las estructuras que componen dichas paredes. Primeramente veremos la pared superior.
la pared superior que empieza directamente con la cara posterior de este hueso, que son los huesos propios de la nariz, la cual se continúa directamente por la porción nasal, del frontal, que es la espina nasal del frontal aquí en esta zona, y ya continuando hacia atrás encontramos esta estructura que es la lámina cribosa del etmoides, sobre la cual descansa la apófisis crista galli, el bulbo olfatorio, la cual va a prácticamente distribuir lo que son los filetes del tracto olfatorio. Ya después tenemos lo que es más posteriormente la cara anterior del cuerpo del esfenoide. Siguiendo tenemos lo que es la pared inferior. La pared inferior viene a ser prácticamente ya lo que es el piso, en realidad, de las fosas nasales o suelo de las fosas nasales. Esta va a estar formada por esta estructura que es la lámina horizontal, en este caso, detrás del palatino, y la apófisis palatina del maxilar respectivamente, que en la parte posterior se van a articular y van a formar un pequeño relieve longitudinal ya en la parte más interna. Esto viene a ser lo que se llama comúnmente el paladar duro, que hacia atrás se va a continuar directamente con el paladar blando. Entonces, recapitulando, el piso formado principalmente por la apófisis palatina del maxilar superior y la apófisis horizontal del hueso palatino. La apófisis palatina del maxilar en la parte anterior va a presentar lo que es la espina nasal anterior, la cual se va a articular con el septo del cartílago nasal. Después tenemos lo que es la pared interna o la pared medial, la cual va a estar constituida principalmente por este hueso, que viene a ser la lámina perpendicular del etmoides, que hacia adelante se va a continuar directamente con el septo cartilaginoso formado por el cartílago nasal. Y por último tenemos lo que es la pared externa o la pared lateral, que va a estar conformada por la cara externa del maxilar superior y más hacia atrás directamente tenemos lo que es el esfenoide, principalmente la porción de la apófisis pterigoide, y más adelante la lámina vertical del palatino. Ya en la línea media, sacando todo esto, vamos a encontrar lo que es el cornete inferior o la concha nasal inferior. Entonces la pared externa consta principalmente de maxilar superior, el esfenoide, la lámina vertical del palatino y el cornete inferior. Bueno, ahora vamos a ver lo que son los orificios anteriores y posteriores respectivamente. Tenemos el orificio anterior o entrada a las fosas nasales, la cual se denomina narina. Esto va a estar delimitado medialmente por esta estructura que se llama la columela, y lateralmente lo va a estar delimitado por los cartílagos laterales o simplemente el ala de la nariz. Ventralmente por esta estructura que se llama abertura piriforme. Y luego tenemos lo que es el orificio posterior de la coana. Esto sería el orificio anterior, la cual después tenemos la fosa nasal, donde vemos a la estructura que está contenida dentro, los cornetes nasal superior, media e inferior respectivamente, y acá esto sería ya el orificio posterior o coana. Esta zona es ya la primera porción de la faringe, que es la rinofaringe. El orificio posterior de la coana prácticamente va a comunicar lo que es la fosa nasal con la faringe a través de la rinofaringe. Una estructura que tiene una altura de 20 milímetros aproximadamente y 12 de ancho, va a presentar 4 caras para su estudio: una cara superior
que va a estar en relación directamente con este hueso, que es el cuerpo del esfenoide, la cual tenemos aquí. Tenemos una cara inferior que va a corresponder a lo que es el borde posterior de la porción horizontal del palatino. Esto es el palatino y aquí está el borde posterior. Aquí se inserta prácticamente o delimita nuestro orificio posterior. Y luego tenemos lo que es el límite medial, que va a corresponder o va a estar formado en realidad por el borde posterior del vómer. Y ya lateralmente vamos a tener la presencia de las apófisis pterigoides, la cual a través de su ala interna va a ser el límite posterior o lateral en realidad del orificio posterior. Entonces son 4 paredes: superior, cuerpo del esfenoide; inferior tenemos lo que es el borde posterior, la lámina horizontal del palatino; medialmente el vómer; y lateralmente el ala interna de la apófisis pterigoides. Las fosas nasales están muy bien vascularizadas, en la cual participan en total 5 arterias que en la parte anterior van a converger y van a formar lo que es el área de Kieselbach. Estas arterias son principalmente ramas de la arteria facial, ramas de la arteria esfenopalatina y ramas de la arteria carótida interna. Por el lado de la carótida interna tenemos lo que son las arterias etmoidales anteriores y tenemos las etmoidales posteriores. Estas van a ser ramas colaterales de la arteria carótida interna. Las etmoidales anteriores se van a distribuir después dentro de todo el tabique nasal. Luego tenemos la rama de la carótida externa, en este caso, que sería la rama terminal de carótida externa. Esto es la carótida externa, que va a dar su rama terminal, principalmente una que es la arteria maxilar interna y otra arteria que es la temporal superficial. La rama terminal de la maxilar interna es la arteria esfenopalatina. Es una arteria bastante voluminosa, ¿verdad?, que va a dar a las arterias nasales posteriores, que también se va a distribuir en todo el tabique y van a anastomosarse con las ramas de la arteria etmoidal anterior. Y luego tenemos otra arteria, la cual está situada aquí en esta zona. Esto sería rama de la arteria facial, que viene a ser la arteria labial superior. Y por último tenemos esta gran arteria que se dirige desde atrás hacia adelante, que es la arteria palatina mayor. Todas estas ramas van a converger en un área que se llama área de Kieselbach. Es una zona de convergencia principalmente de las arterias. Es un triángulo muy importante, la cual también se llama el triángulo de Little. Es una zona de gran vascularización y en el que es muy frecuente, ¿verdad?, que ahí se originen los sangrados, ya que la zona es una zona de transición arterial. La inervación de las fosas nasales corre a través de 2 grupos de nervios. Una que va a ser por estas estructuras, que van a ser la inervación sensitiva o llamada también la inervación sensorial, mediante la cual podemos percibir los olores. Y por otro tenemos lo que son la inervación de la sensibilidad general, la cual va a estar dada directamente por este ganglio, que es el ganglio pterigopalatino. De este se van a originar varios nervios. Tenemos directamente aquí una pequeña ramita, 2 en realidad, que se van a dirigir y van a llamarse lo que son los nervios nasales posteriores y superiores. Después tenemos otra rama importante que se origina también ahí, que va a ser el ramo nasal, en este caso posterior, inferior y lateral respectivamente. Todos estos se desprende directamente de este ganglio, que es el ganglio
pterigo-palatino. Y después tenemos otros nervios que no se encargan de inervar de manera directa, pero lo hace de forma indirecta, ¿verdad? Que son los nervios, en este caso, palatinos, ¿verdad? Tenemos el nervio palatino mayor que se va a dirigir primeramente por el conducto palatino menor, inerva todo lo que es la mucosa, en este caso oral, para después penetrar por el agujero palatino mayor y dirigirse directamente hacia las fosas nasales. Y otro nervio que es el nervio palatino menor, que se encarga directamente de inervar a lo que es el paladar blando. De esta manera entonces se configura lo que es la inervación de la parte posterior. Luego tenemos lo que es la inervación de la parte anterior. En la parte anterior vamos a tener lo que son las ramas nasales internas, en este caso, que van a ser los nervios etmoidales anteriores. Tenemos el etmoidal anterior, interno, y el nervio etmoidal anterior externo o lateral, la cual después se configura una rama importante que asciende, que va a ser el nervio etmoidal anterior y superior. Continuando con los orificios comunes del cráneo y la cara, ahora empezamos con la cavidad bucal. La cavidad bucal es una cavidad de dimensiones bastante variables. Esto según, por supuesto, la fisiología de cada persona y también de acuerdo a lo que son los movimientos de apertura de la mandíbula. Esto comunica con el exterior por el orificio de la boca y hacia atrás con la cavidad faríngea a través del istmo de las fauces. Esta zona va a contener lo que son los dientes y a nivel inferior va a contener la estructura que es el arco de la lengua. Esto va a presentar dos partes. Una que es la cavidad bucal propiamente dicho, la cual está enmarcada por esta zona. Esta el espacio que va a estar comprendido directamente entre los labios, en este caso inferior y labio superior. Las mejillas van a estar situadas lateralmente y además de eso también vamos a tener la presencia de los arcos dentales, tanto superiores como inferiores respectivamente. Y luego tenemos ya la segunda parte, que es la cavidad bucal propiamente dicho, la cual se limita prácticamente desde la parte posterior, los arcos dentales, y se extiende hacia atrás directamente hasta esta zona, la cual se denomina el istmo de las fauces. Entonces, este orificio va a estar separada en dos sectores. Y esto se estudia, vamos a estar estudiando de manera sucesiva, primeramente las paredes de la cavidad y por supuesto el contenido. Y para ello, la cavidad bucal presenta 6 paredes para su estudio. Tenemos una pared superior, la cual está compuesta por el paladar duro. Después tenemos una pared inferior, compuesta principalmente por el piso de la boca. Tenemos paredes laterales por las mejillas, o carrillos llamados actualmente. Pared anterior formada por los labios. Y por supuesto las paredes posterior formadas directamente por el velo del paladar, que es un conjunto en total de 10 músculos que lo componen. Empezamos con la pared superior. Esta pared va a estar conformada primeramente por una estructura que es llamada paladar duro, la cual se forma principalmente por la apófisis palatina del maxilar superior, y después tenemos lo que es la lámina horizontal del palatino. Estas dos estructuras van a componer directamente lo que es el paladar duro, que sería la parte ósea. Ya dentro de la parte blanda tenemos la presencia del paladar blando.
la cual constituye directamente los músculos que conforman el velo del paladar. La parte ósea o el paladar duro está formada principalmente por una bóveda, la cual va a estar limitada lateralmente por los bordes alveolares. Tanto la parte lateral como anterior va a estar directamente rodeado por los bordes alveolares. En la parte anterior va a presentar un pequeño orificio que se llama el foramen incisivo. Y en la parte anterior, lateralmente, tendremos la presencia de los llamados agujeros palatinos mayores. En cuanto a la parte interna, aquí por debajo de la mucosa, dentro del paladar duro, vamos a tener una pared ósea bastante tapizada, no muy gruesa por cierto, donde en la línea media tendremos la presencia de lo que son la papila incisiva, donde presenta directamente gran cantidad de glándulas palatinas que van a estar situadas a ambos lados de la línea media. Estos serían las glándulas palatinas. Una vez que sacamos esto, van a quedar descubiertos prácticamente los vasos, en este caso palatinos, la arteria palatina mayor y el nervio palatino mayor. En la parte anterior vamos a tener en la línea media lo que es el rafe y principalmente cerca del foramen incisivo tendremos la papila incisiva. A sus laterales se ve unos pequeños canales o conductos internos que van a ser las crestas transversales. De esta manera entonces tenemos la pared superior conformada por los huesos, la apófisis palatina del maxilar y la lámina horizontal del palatino, la cual va a estar revestida por mucosa, donde encontramos a las glándulas palatinas, y hacia atrás tenemos la presencia del paladar blando, donde está el grupo que es el velo del paladar. En cuanto a la vascularización, la misma va a estar originada directamente por las ramas de la arteria maxilar interna, que como vimos hace rato, esta arteria daba su rama terminal, que es la arteria esfenopalatina. Una de las ramas que va a vascularizar parte del paladar blando es esta rama, que es la arteria palatina descendente, la cual va a estar acompañada por la arteria palatina mayor. La arteria palatina descendente es prácticamente una rama colateral de la arteria maxilar interna, mientras que la arteria palatina mayor es una colateral de la arteria esfenopalatina. En cuanto a los nervios, va a estar vascularizado directamente por los nervios palatinos mayores, que hace rato vimos que se desprende el ganglio pteriopalatino. El nervio palatino mayor lo va a inervar primeramente en la parte anterior, que sería la zona del paladar duro, ¿verdad? Mientras que el nervio palatino menor lo va a hacer directamente hacia la zona del paladar blando. Otro nervio que se encarga de la inervación, ya esto comparte directamente con el tabique nasal, es el nervio nasopalatino, la cual emite una pequeña colateral que después se dirige hacia adelante para inervar en la parte superior a nivel de los ganglios. En este caso, en esta zona están las glándulas palatinas y este nervio se dirige directamente ahí para poder inervar y esas glándulas puedan secretar. En cuanto a la pared inferior, la cavidad bucal prácticamente va a estar separada de la región cervical a través de esta estructura, que es el músculo miloioide, la cual está tendida directamente de lo que es la mandíbula hasta un hueso que está situado en la línea media en el cuello, que es el hueso hioide. Arriba de los músculos miloioideos tenemos un pequeño rafe fibroso, la cual va a estar ocupada directamente en la parte media, primeramente por la lengua. Después
En las partes laterales tendremos la presencia de los músculos de la lengua. Y por último tenemos ya lo que son la zona externa de la mucosa, la cual comprende directamente el carrillo o la mejilla. Bueno, en cuanto al contenido de lo que es la pared inferior, aquí en esta zona, aquí vemos un corte, una pequeña incisión de la pared lateral, donde podemos observar el piso de la boca. Esto es el músculo miloioide. Esto que ven aquí es el vientre anterior del ligástrico. Y por encima del miloioide hay un pequeño espacio, una pequeña celda, que es llamada celda sublingual, que contiene a la glándula sublingual. En este caso, tenemos una vista de lo que es la glándula sublingual izquierda. Con la glándula sublingual también tenemos varios elementos vasculares y nerviosos. En este caso tenemos aquí hacia abajo tenemos las arterias y venas linguales, con la cual llega también hacia abajo, bien en el fondo del blanquito que se ven ahí, es el nervio hipogloso. Otro nervio que es muy importante, que es rama terminal del nervio mandibular, que es el nervio lingual. Este nervio que se dirige hacia abajo y en su trayecto se encuentra con este conducto, que es el conducto excretor de esta glándula, que es la glándula submandibular. Este es el conducto de Wharton, que viene y drena su contenido a nivel del frenillo lingual. Aparte de eso también tenemos una pequeña prolongación de esta glándula, que es la glándula submaxilar, la cual descansa sobre los fascículos del músculo miloioide. Bueno, en cuanto a las paredes laterales, tenemos que distinguir tres planos: un plano cutáneo, un plano muscular y ya más profundamente un plano mucoso. Este plano, esta cara, perdón, puede tener distintas formas de acuerdo justamente a la complejidad de la persona, ¿verdad? Puede ser deprimida esta zona o cóncava, ¿verdad? En los gorditos y las gorditas como yo, esta zona suele ser bastante cóncava, ¿verdad? Bien cachetona. Pero en las personas delgadas y en los ancianos y también en las personas que se ha extirpado este tejido o bola adiposa de Bichat, suele ser un poquitito deprimida, ¿verdad? Más todavía si la persona es bastante flaca, es muy acentuada, prácticamente el tejido adiposo no existe, entonces tiene una depresión bastante pronunciada. Bueno, la constitución anatómica, como vimos, está principalmente cutáneo, en la cual tenemos la mejilla, hoy llamada también carrillo, la cual tenemos primeramente la piel. Entre la piel y el músculo buccinador tendremos esta estructura que es el tejido o la bola adiposa de Bichat, ¿verdad? La cual va a presentar un cuerpo prolongado, una extensión temporal, una extensión anterior bucal y una posterior que suele ser la pterigoide, ¿verdad? Ya que es bastante grande. Después tenemos una capa muscular, la cual va a estar enteramente constituida de este músculo, que es el músculo buccinador, la cual va a estar insertado hacia atrás en un raspe que se llama raspe pterigomandibular o pterigomaxilar, la cual lo va a separar directamente del músculo constrictor, en este caso superior de la faringe, y hacia adelante este músculo se va a unir directamente con este músculo, que es el músculo orbicular de los labios. Para recordarse, este músculo buccinador va a estar perforada directamente por un conducto, la cual veremos a continuación, ¿verdad? Este es el conducto parotidio de esténolo extenso, en realidad el orificio del conducto parotidio de esténolo extenso, la cual desemboca a nivel del segundo molar superior. Es un conducto de la glándula parótida que prácticamente se desprende de la misma, pasa por todo lo que es encima el músculo macetero y
llega y perfora al músculo buccinador. En cuanto a la vascularización, en la pared lateral va a estar vascularizada por 3 arterias. Tenemos primeramente esta arteria, que es la arteria facial transversa, rama de la arteria temporal superficial, la cual se extiende y emite en prolongaciones para vascularizar la zona medial de la pared lateral. La otra arteria que tenemos es esta, que es la arteria bucal, que es rama de la arteria maxilar, rama colateral. Esta arteria se va a encargar de vascularizar la parte posterior de la pared lateral. Y por último tenemos a la arteria facial. Esta es la arteria facial, la cual cuando llega y alcanza esta zona, se bifurca en 2 ramas, una labial superior y una labial inferior. La misma va a vascularizar la parte anterior de la pared lateral. En cuanto a la inervación, tenemos 2 tipos de inervación. Una es la inervación sensitiva y otra es motor. La motora va a estar dada directamente por el nervio facial, específicamente por la rama cérvico-facial. Mientras que la sensitiva van a estar dadas por el nervio, en este caso, primeramente, el nervio infraorbitario, la cual es rama del nervio maxilar, a su vez rama del nervio trigémino, y la otra es el nervio mentoniano. En este caso ya no tenemos la imagen, que es una rama colateral del nervio mandibular. Entonces de esta manera tenemos la inervación y la vascularización de la pared lateral. La pared anterior va a presentar 2 superficies, una anterior que es cutáneo mucosa y otra posterior que es la mucosa, la cual comprende directamente lo que es el armazón muscular o el músculo auricular de la boca. En este caso, en la cutánea mucosa, principalmente en los hombres, presentan gran cantidad de folículos pilosos. Por eso en algunos de nosotros salen los bigotes y también las barbas, ¿verdad? En la parte inferior. Bueno, aquí tenemos la cara anterior, en la parte cutánea mucosa, donde tenemos al labio superior, que está ubicado directamente por debajo de las fosas nasales y limitado lateralmente por el surco nasolabial. Este va a presentar en la línea media una pequeña excavación que es llamado filtrum, y por debajo de ella se continúa y presenta una estructura la cual se denomina arco de Cupido, la cual es una zona bastante interesante y sobre todo muy importante a nivel de la cirugía plástica, ¿verdad? Ya que esta zona posee una gran importancia a nivel cosmético, sino también es muy importante a la hora de la apertura bucal y el habla. Muchas veces esto se encuentra comprometido, ¿verdad? Ya sea por un tumor o por una deformidad, entonces esto a través de una cirugía estética o plástica se repara, ¿verdad? Más todavía las personas que sufren el labio leporino, esta zona suele verse muy afectada, entonces por eso es importante la reconstrucción, ya que va a facilitar mucho después la persona, principalmente la fonética, ¿verdad? Por debajo de ella tenemos el tubérculo labial, todo lo opuesto a lo que es el arco de Cupido. Este va a presentar una superficie de convexidad inferior, la cual también participa mucho en la fonación. Dentro de lo que es el labio inferior tenemos en la línea media lo que se llama el vermellón, que también es muy importante también dentro de la cirugía estética o plástica, ¿verdad? Ya que aquí en esta zona se suelen cargar los famosos colágenos o directamente se carga la toxina botulínica, ¿verdad? Esto después se extiende directamente hacia la comisura de los labios. Y por debajo del vermellón tenemos una zona, una depresión que es el surco mentolabial,
que en algunos casos está bien pronunciado o acentuado y en otros casos directamente no existe, ¿verdad? Que también es una zona que se puede retocar quirúrgicamente. Ya la cara posterior va a estar en relación directamente con lo que es el vestíbulo y la mucosa, en este caso con los arcos dentales superiores e inferiores respectivamente. Dentro de esta zona podemos observar directamente lo que son el frenillo superior y el frenillo lingual a nivel inferior. A nivel de esta zona podemos observar también la separación de ambos frenillos y la convergencia de los conductos excretores de las glándulas salivales menores. En cuanto a la vascularización de esta zona, la misma va a estar dada por ramas de esta es la arteria facial, que una vez que ingresa a nivel del macizo facial, da una pequeña rama que es la arteria labial inferior, que se va a encargar de vascularizar la comisura labial inferior, y la otra rama que es la arteria labial superior lo va a hacer a nivel del labio superior. También puede recibir anastomosis o sangre en realidad de otras arterias como la arteria facial transversa, la arteria submentoniana y también la arteria infraorbitaria, que también puede emitir algunas ramas colaterales. En cuanto a la inervación, tenemos la inervación netamente motor, que está a cargo del nervio facial, específicamente a través de su rama terminal, que es el nervio cérvico-facial. Mientras que la sensitiva va a estar dada por el nervio infraorbitario y también por el nervio mentoniano, que es rama del nervio mandibular. Y por último llegamos a la pared posterior, donde encontramos al paladar blando, o simplemente la zona donde existe una formación fibromuscular que está tapizado por mucosa, ¿verdad? Que es el velo del paladar. Esta pared va a presentar otra vez dos caras, una cara anterior, posterior, y por supuesto también va a tener dos bordes, un borde anterior y un borde inferior respectivamente. Bueno, ahora vamos a ver las distintas paredes y las caras. En este caso vamos a empezar con lo que es el borde anterior. El borde anterior corresponde directamente a lo que es el borde posterior del paladar duro. Tenemos la cara anterior, la cual es llamada también la cara bucal, ya que se continúa directamente con el paladar duro. Esta cara es bastante cóncava y sobre todo muy lisa ahora. Después tenemos lo que es la cara posterior, la cual es llamada también la cara nasal o la cara nasofaringea en este caso. Esto no es visible a través de la cavidad oral. Esta va a presentar una convexidad que se va a dirigir medialmente y va a estar dirigida hacia abajo, donde va a terminar directamente en el borde inferior, donde vamos a encontrar en la línea media a una estructura saliente que es la úvula. En este caso, de la base de la úvula van a partir directamente lo que son los llamados los arcos palatoglosos, ¿verdad? En este caso, una se extiende de cada lado. Este sería el arco o el pilar anterior del arco palatogloso, y este sería el pilar posterior de la misma. Entre los pilares anteriores y pilares posteriores, aquí en la línea media, se observa una pequeña estructura, ¿verdad? La cual se encuentra ahí la celda de la amígdala palatina, cuyo contenido es, por supuesto, la amígdala palatina. Esta es la amígdala palatina, que normalmente en los procesos infecciosos es la que suele ponerse bastante rojo, ¿verdad? Y que causa bastante dolor. En cuanto a la formación o la constitución anatómica de lo que es el velo del paladar, la misma va a presentar un armazón aponeurótico, la cual se va a extender prácticamente en toda la zona, la cual es la aponeurosis palatina ahora. Después va a tener un aparato muscular que está compuesta principalmente por 10 músculos y por supuesto va a estar la mucosa.
En cuanto a la aponeurosis palatina, la misma va a estar insertada hacia atrás en el borde posterior del paladar duro y en el gancho de la apófisis pterigoides, tanto a la derecha como a la izquierda. Ahora, ese se va a hacer la inserción directamente de esta aponeurosis palatina. Y acá tenemos el grupo muscular del velo del paladar, empezando primeramente con el músculo elevador del velo del paladar, que se extiende del hueso temporal trompa eustaquio hasta el velo del paladar. Y la acción correspondiente, elevar el velo del paladar y dilatar la trompa de eustaquio. El otro músculo que tenemos es el músculo tensor del velo del paladar. Inserción, fosa escafoidea, trompa eustaquio, y termina de insertarse también el velo del paladar. Esto es músculo que tensa el velo del paladar y dilata también la trompa de eustaquio. El otro músculo es el músculo palatogloso, la cual se extiende de la raíz de la lengua hasta el velo del paladar, y función principal es elevar la raíz de la lengua y descender el velo del paladar. Y el otro es el músculo palatofaringeo. Se extiende desde el velo del paladar, trompa de eustaquio, hasta el cartílago tiroides y parte de la faringe. La acción de este músculo es dilatar la trompa de eustaquio y descender el velo del paladar. Además, por su inserción a nivel de la faringe, eleva la misma y a la laringe. Y por último tenemos el músculo de la úvula, la cual se inserta en la espina nasal posterior hasta el velo del paladar. Acción principal, elevar la úvula. Bueno, gente, hasta aquí ha sido la clase de hoy. Espero que hayan disfrutado y nos veremos la siguiente. Cuídense de no hacer esto a la hora de recargar sus labios. Que tengan un buen fin de semana.